Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección, el conocimiento de la historia de España a través de sus fuentes. Hoy vamos a ver una fuente secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque es una gráfica que recoge datos oficiales de principios del siglo XX, ¿vale? Como podemos observar, se trata de las huelgas que hubo en España entre 1905 y 1925. Ahora hablaremos un poquito más de esto, pero bueno, es una fuente secundaria, es un gráfico lineal de una entrada en el que podemos observar aquí el número de huelgas y los años. Por tanto, una primera aproximación, sin tener mucha idea del tema, sería pues ver cuál es la tendencia de este gráfico. Entonces, podemos ver que más o menos entre 1905 y el 15 hay una cierta estabilidad, ¿vale? Aunque con algunas subidas, seguramente a partir de 1909 ya explicaremos qué pasó. 1909, después tiende a bajar y luego a partir de 1915 hay un ascenso muy importante que alcanza su pico seguramente en el año 1900, bueno, no sé si yo creo que cada uno es un año, entonces sería 24, 23, 22, 21 y 20, alcanzando el pico en el año 20. Y luego una bajada, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que es una bajada, por ejemplo aquí habría una bajada, pero si se compara con lo que había en el 1905 es una subida. Y quizás lo más importante, tú aquí puedes decir, bueno, aquí había pocas huelgas y aquí hay más huelgas, pero nos tenemos que fijar en el número muchas veces, ¿eh? 200 huelgas al año. Eso significa que un poquito menos quizás por el tema este, pero bueno, unas 190, 180 por ahí. Eso significa una huelga cada 2 días. Una auténtica barbaridad. ¿Y esto por qué es? Bueno, vamos a explicarlo un poco. Entonces, pues simplemente desde el punto de vista social, en España, las huelgas no se inventaron en el siglo XX, las huelgas ya existían en el siglo XIX, tuvieron un fuerte impulso con la llegada de los movimientos obreros en España, los socialistas, los anarquistas, pero en el siglo XX sí que vemos que hay como algunos momentos importantes. En primer lugar, durante uno de los gobiernos de Maura, ya sabéis, un conservador que no llegó a tener el carisma que tenía Cánovas. Maura, voy a cambiar el color. A ver, señor, quiero cambiar el color. ¿Esto cómo se hace? A ver, vale, aquí, ok, un momento. A ver, ok. Entonces, durante uno de los gobiernos de Maura se produce en 1909, porque esto está tan grande. Yo lo quiero más pequeño, espérate, un momento. A ver, pero ¿cómo lo hago esto más pequeño? Mira que esto, tío, hacía tiempo que no... A ver, vale, es igual. 1909, en España se crea una ley de huelgas. Esta ley es bastante peculiar porque, bueno, más que garantizar el derecho a la huelga que lo hace, es más importante por todas las restricciones que tiene, ¿vale? Es como que obliga a los trabajadores a registrarse, a registrar la huelga, a notificarla. Parece más como un intento de controlar a los nuevos sindicatos que están saliendo. Tenemos el sindicato UGT, que se creó a finales del siglo XIX, y este mismo año pasará un hecho. Vale, yo decía, ¿qué acabo de hacer o qué acaba de pasar? Vale. En este mismo año tenemos un acontecimiento, un hecho histórico que va a cambiar un poco la historia de la conflictividad social y laboral en España, que es la Semana Trágica. Hay una huelga, de hecho, en Barcelona, entre otras cosas por bueno,
la obligatoriedad de mucha gente de las clases populares a ir a la guerra de Marruecos, se rebelan, hay episodios de anticlericalismo muy fuertes en Barcelona y hay una represión durísima. Incluso se llega a condenar a muerte y se ejecuta a Francesc Ferrer i Guàrdia, acusado de ser uno de los instigadores de estos episodios de anticlericalismo. Se quemaron iglesias. Lo que pasa que no estaba probada la relación. Iban a por él porque era anarquista. Un año después, 1910, se crea la CNT. Es decir, que si os dais cuenta, se están creando los ingredientes para la gente que luchaba por los derechos laborales de los obreros, tenía mecanismos. UGT, socialista. La CNT, anarquista. Entonces, si os dais cuenta, es a partir de 1909, ¿vale? Si esto es verdad, sería 5, 6, 7, 8 y 9. A partir del 10 y el 11 hay como una pequeña subida, luego se estabiliza, luego baja, pero es que luego tenemos un episodio que es, la Primera Guerra Mundial, que me diréis, pero si España fue neutral, ¿cómo es posible que afecte? Pues afectó. En un primer momento fue muy positiva para España porque muchas fábricas, muchos comercios exportaron sus productos a aliados, potencias centrales que necesitaban estos productos. Esto provocó una carestía de productos básicos, trigo, aceite, alimentos básicos, alimentos pues, como frutas, hortalizas, etc. Y esto provocó una inflación, una subida descomunal de precios. A esto le sumamos los episodios de 1917, en los que España hay una triple crisis. Tenemos las juntas de defensa militar, la asamblea de parlamentarios y una huelga general convocada por la CNT y la UGT. No veremos a socialistas y anarquistas muy juntos, siempre van un poco, tienen como dos modelos de sociedad diferentes, muchas rencillas entre ellos, pero aquí van a estar juntos. Fue una huelga con muchísima represión por parte de la policía y a partir de aquí vemos que la espiral de conflictos, de huelgas, no deja de subir. ¿Por qué? Por varios motivos. Tenemos un poco el contexto de la Revolución Rusa, 1917 también, y es un momento en el que dicen, a ver, si en Rusia los obreros han tomado el poder y Rusia es un país atrasado, un país muy poco desarrollado, mucha gente pensó, es el momento de España. Y esto generó pues, una serie de oleadas de gran tensión social. En Andalucía se conoce como el trienio bolchevique. Bolchevique viene de la Revolución Rusa. Tenemos también episodios muy violentos en Barcelona, protagonizados por anarquistas, pero también por la patronal. Y por último tenemos más conflictos, fueron en aumento hasta que, si os dais cuenta, esto sería el año 23 y en el año 24 y 25 caen en picado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que explicarlo. Llega una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Uno de los motivos de esta dictadura era el clima social, la dificultad de mantener el orden público, y Primo de Rivera, un militar, pues dijo, aquí vamos a sacar a los militares a la calle y vamos a intentar revertir esta situación. Lo consiguieron con mucha mano dura, con mucha represión, y esto explica que las huelgas disminuyeran. No desaparecieron, si os dais cuenta, llegamos, es como que vuelven a estar en niveles de épocas de estabilidad, ¿vale? Lo que pasa que ahora mismo ya nos damos cuenta que se puede explicar la historia de España desde un punto de vista político, pero no se puede desligar de la situación, de los problemas que tenían muchos proletarios y proletarias. Y bueno, simplemente pues os quería explicar que se puede ver un poquito la evolución
de esta segunda etapa de la Restauración y del inicio de la dictadura de Primo de Rivera, basándonos exclusivamente en las huelgas. Otro día ya lo veremos desde un prisma más político, pero bueno, lo dejamos para otro día. Venga, que vaya bien. Un abrazo.